Hola, buenas noches. Disculpen, estoy tratando de Buenas conectarme. noches, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo Estoy está? tratando de conectarme al internet acá en la sala de clase porque voy a dar la clase desde la UNIBE y no estoy pudiendo entrar porque quiero hacer, ¿cómo se llama? Mostrar la proyección desde la notebook, ¿sí? Si me esperan, por favor, en la sala, voy a tratar de solucionar ese momento.
Bueno, disculpen la demora, todavía estoy, ya encontré la trampita. Bueno, muy buenas noches, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, Bueno, gracias. Bueno, si pueden prender su cámara, voy a agradecer. Yo entiendo que no todos quieren y pueden prender su cámara, pero siempre colabora para que sea más ameno y sea un poco más fácil de interactuar, digamos, con ustedes. Así que agradezco a todos los que puedan prender su cámara. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos al semestre de Criminología, nuestra primera clase virtual. Les felicito que sigan optando también por la modalidad virtual y creo que mucho ya mejoramos, trabajamos los que estuvimos ahora acostumbrándonos los últimos 2 años. Espero que eso, digamos, haga más agradable también el desarrollo de las clases. Bueno, nosotros tenemos 1 hora por semana acá de clase, ¿verdad? Y eso, digamos, completa un poco lo que ustedes van a ir encontrando en la plataforma, ¿verdad? En la plataforma cada semana también voy a ir subiendo materiales y tareas. La idea es que revisen esos materiales antes de nuestras clases, para poder también hacer preguntas, ¿verdad? Si es que tienen algún problema, pero también pueden usar también este espacio para hacer consultas. Exacto. Hay una tarea que vence hoy que era justamente sobre el contenido de la primera unidad, ¿verdad? Sobre lo que es, ¿cómo se llama? El concepto de criminología y, digamos, la introducción, ¿verdad? Yo les estoy poniendo fechas ya porque creo que nos ayuda a todos si tiene que ir haciendo, ¿verdad? Si no, uno siempre tiene la tendencia a acumular y dejar, ¿verdad? Para más adelante. Y la idea, por supuesto, es que puedan también usar esto después como material de estudio, las evaluaciones que vamos haciendo, ¿verdad? Bueno, yo ya también les habilité lo que es, digamos, tenemos las clases virtuales, 1 hora por semana, tenemos las tareas que voy subiendo y los materiales de consulta que voy subiendo a la plataforma. En cada unidad les pongo materiales de lectura y también unas diapositivas que son como resúmenes del contenido que pueden ir utilizando digamos, para estudiar, ¿verdad? Son resúmenes, que son las diapositivas que van a ir viendo en la plataforma, son resúmenes que les van a servir si es que siguen las clases, ¿verdad? El resumen de por sí no va a ser entendible si no tienen que, digamos, primero leer y seguir la clase para después poder usar eso como material de estudio. Puedo ver para extender un poco más la tarea de hoy, ¿verdad? Como recién preguntaron, en este caso, ¿verdad? Pero generalmente después nos vamos a hacer eso, ¿verdad? La idea es que se mantengan al día con las cosas que voy subiendo. Tenemos también ya un trabajo de nada. Tenemos también un trabajo ya académico que les subí, que abarca un contenido que todavía no dimos, pero que después en la próxima clase ya vamos a desarrollar y pueden ya comenzar a hacer también el trabajo académico, que es básicamente el análisis de un estudio criminológico, usando como herramienta digamos, el contenido desarrollado en clase, ¿verdad? Para poder analizar esa investigación. Pero está explicado en la plataforma y después, más adelante, si tienen preguntas, podemos ir abordando eso. Bueno, voy a compartir mi pantalla y mostrar la presentación de estas primeras unidades. Creo que una consulta. Sí. Referente a las tareas, cuando uno envía, ¿cómo sabemos si esa tarea llegó? ¿Hay alguna respuesta de parte de ustedes hacia nosotros? No, ¿verdad? O sea, yo después voy evaluando, ¿verdad? Voy corrigiendo, eso es el retorno que obtienen, pero digamos, no sé quién hizo la pregunta, recibí, pero... Liz. Ok, bueno, sí,
Lo que está subido se supone entregado, ¿verdad? Pero yo después voy haciendo las correcciones, ¿verdad? De hecho, ya corregí 2 o 3 tareas, poquitas hasta ahora subieron, ¿sí? Ok, y bueno, y ahí se supone que si ustedes subieron, que está en la plataforma, ¿verdad? La verdad que yo no conozco casos. A veces entro y veo que no, que figura como entregado, pero no hay nada. Entonces le mando un mensaje y le digo, no se subió. Hubo un caso de una persona que subió, que entregó una tarea y no tenía nada, ¿verdad? No tenía nada adjunto. Les pido que por favor suban en PDF sus tareas, ¿sí? Porque me complica mucho el Word para abrir, entonces, y también por una cuestión de seguridad de virus y eso. Les pido que por favor siempre sea en PDF la entrega, ¿sí? Si no les digo, les contesto y les digo que vuelvan a entregar en PDF, ¿ok? Gracias. Bueno, en el foro de presentaciones hice una pequeña presentación sobre mí. No miré hoy todavía si es que alguien más contestó, una persona contestó. Sería súper interesante que puedan completar. El tiempo acá es muy corto, ¿verdad? Pero si pueden después ir agregando. Es interesante saber el contexto de ustedes. De repente si tienen, si trabajan en algo o tienen algún interés así específico, como para incorporar eso en nuestras clases, ¿verdad? Por eso les pido sobre todo, ¿verdad? Bueno. Ok, entonces, si no hay otra consulta, voy a comenzar acá a hacer mi proyección y ver un poco el contenido de esta primera. Acá está mi presentación. Bueno, entonces, bienvenidos al semestre de criminología. Vamos a desarrollar en este semestre, dentro de lo que es nuestra materia de criminología, básicamente el programa se divide en 3 partes, ¿sí? La primera parte es esto que es la introducción a la materia y un poco los aspectos generales y lo que es la metodología en criminología. Esa sería la primera parte. Después tenemos una segunda parte que es la más extensa, que abarca todas las teorías criminológicas, ¿verdad? Es decir, las teorías que buscan una explicación sobre el origen de la criminalidad. Esa es la segunda parte, que es lo que abarca más tiempo. Y al final, las últimas, creo que 2 o 3 unidades se dedican a la aplicación práctica de esto, ¿verdad? Donde vamos a hablar sobre lo que es la prevención del delito, la situación de la criminalidad en Paraguay, ¿verdad? Y en Latinoamérica, esos aspectos más concretos y prácticos aplicando la criminología en la realidad, ¿no? Entonces, básicamente el contenido. Bueno, y si hablamos de criminología, entonces primero tenemos que definir el concepto, ¿verdad? De qué se trata la criminología. La criminología es la ciencia que estudia el delito, dicho en forma general, ¿verdad? Por su etimología. Y más concretamente, la criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria que estudia el fenómeno de la criminalidad, abarcando varios objetos de estudio. La criminología investiga acerca del delito, el delincuente, la víctima y el control social. Esos son básicamente los objetos de estudio. Decimos que la criminología es una ciencia empírica porque se centra en algo que existe en la realidad y que se puede medir, que se puede percibir a través de los sentidos. Y por lo tanto, si es algo que existe en la realidad y que es perceptible, lo puedo también medir, ¿sí? Lo puedo registrar y lo puedo medir, lo puedo sistematizar. Entonces, la criminología es una ciencia empírica por eso, porque estudia algo que sucede en la realidad, y es una ciencia interdisciplinaria porque se sirve de diferentes ciencias para producir un conocimiento acerca de la criminalidad.
La criminología entonces estudia la criminalidad como un fenómeno social y estudia estos 4 objetos, ¿verdad? Que son el delito, el delincuente, la víctima y el control social, que enseguida vamos a ver más a fondo. Cuando decimos que la ciencia de la criminología es una ciencia interdisciplinaria, significa que yo produzco un cierto conocimiento acerca de la criminalidad, pero busco la ayuda de otras ciencias para investigar acerca de la criminalidad, ¿verdad? Las ciencias que me ayudan en este caso, las ciencias que ayudan a la criminología son la sociología, que es la ciencia que estudia las sociedades humanas, ¿verdad? El funcionamiento y la estructura de las sociedades. La criminología se sirve de la psicología para estudiar los procesos internos, mentales de las personas. También se sirve de la psiquiatría como una rama de la medicina, ¿verdad? Que estudia las enfermedades mentales. También la genética es una ciencia que ayuda a la criminología para estudiar el fenómeno de la criminalidad, ¿verdad? En este caso específicamente si la criminalidad es algo hereditario, ¿verdad? ¿No? También es muy importante la estadística para la criminología porque como la criminología estudia un fenómeno que sucede en la realidad y que podemos medir y registrar, entonces con la estadística yo puedo analizar los fenómenos más amplios, ¿verdad? Si estudio un fenómeno social necesito la estadística para poder interpretar los números luego, ¿verdad? De lo que produzco de conocimiento. Y otra ciencia que estudia también que ayuda a la criminología es la antropología, ¿verdad? Que es la ciencia que estudia el ser humano, la evolución del ser humano en cuanto a los aspectos biológicos y sociales. Y también la criminología podemos dividir en estos 3 grandes campos de estudio o enfoques, ¿verdad? Está la criminología psicológica, que estudia cómo surge, o sea, cómo una persona llega a convertirse en delincuente desde el punto de vista interno, ¿verdad? También está la criminología sociológica, que estudia las condiciones sociales o la estructura social que genera la criminalidad, y la criminología jurídica, que estudia más específicamente cómo tienen que ser las normas y cómo tienen que ser las sanciones para influir sobre la criminalidad. Y también acá cabe destacar entre la criminología y la criminalística. Generalmente nosotros se suele confundir mucho estas 2 ciencias. Generalmente cuando hablamos de criminología, muchas veces la gente asume que es criminalística, ¿verdad? Se diferencia muy poco, pero son realmente muy diferentes estas 2 ciencias, ¿verdad? La criminología, como decíamos, la criminología estudia el delito como un fenómeno social. En cambio, la criminalística estudia el delito como un fenómeno concreto, ¿verdad? Queriendo entender ese fenómeno único, ¿verdad? O sea, quiere determinar las circunstancias relativas a este hecho en concreto, ¿verdad? Son todas las medidas, son las medidas y la estrategia que se aplican para esclarecer un determinado hecho punible, determinar todos los datos posibles relativos a un crimen concreto, ¿verdad? Y esto se hace a través de algunas medidas técnicas o de ciencias exactas, ¿verdad? Como por ejemplo la balística, la biometría, la química, la medicina forense. Son algunas técnicas que se usan para determinar, para estudiar las circunstancias de un hecho punible, y también la estrategia para realizar esos estudios. Eso también es parte de la criminalística, ¿verdad? ¿Cómo yo hago para investigar? Cuando tengo un hecho punible concreto, ¿cómo me organizo para poder conocer las circunstancias, determinar el autor, determinar en qué momento ocurrió el hecho, ¿verdad? ¿Cuál fue la causa de muerte?
y tengo estas medidas técnicas que me sirven. La biometría, ¿saben qué es? ¿Alguien puede aportar eso? ¿Tienen una idea? La biometría, como dice su nombre, metría, ¿verdad? De medir, y biometría sería la medición de las partes del cuerpo, una cosa así. La biometría es el tema de las huellas dactilares, también las dimensiones físicas del cuerpo en general, ¿verdad? Existen también improntas únicas, los pies, por ejemplo, también son individuales, inclusive la oreja es algo único, ¿verdad? Cada ser humano tiene ¿cómo se llama? Una oreja única, y también se puede, por ejemplo, estudiar por la biometría eso. También el tema de los, lo que ahora está más en auge es el tema de del reconocimiento facial, ¿verdad? Es también posible determinar exactamente a una persona por las proporciones del rostro, ¿verdad? Esto entonces sería lo que es la biometría. Es una de las ciencias que ayuda a la criminalística a esclarecer un determinado hecho. Entonces, si tenemos un suceso, por ejemplo, acá, supongamos que nos encontramos en la facultad, ¿verdad? Un día llegamos a la clase donde no están ustedes, lastimosamente, pero llegamos a la clase y hay acá un cuerpo tirado en el piso, ¿verdad? Un cadáver, un cuerpo sin vida de una persona, de un estudiante de la facultad. Entonces, eso es un hecho concreto, ¿verdad? ¿Y cuáles son las preguntas que se hacen los criminalistas y los criminólogos respectivamente sobre este suceso, ¿verdad? Va a llamar la atención, ¿verdad? Y el criminalista, el que es la criminalística que hacen, por ejemplo, que va a ser un criminalista cuando llega acá, encuentra el cuerpo. Va a buscar evidencias. Va a buscar evidencia, exactamente. Evidencias para determinar los datos relativos al hecho, ¿verdad? Y para buscar esas evidencias justamente se sirve de las técnicas como la balística y compañía, ¿verdad? Por ejemplo, va a tomar la temperatura del cuerpo, ver si ya está la rigidez, ¿cómo se llama? La rigidez cadavérica, si es que ya se produjo, si tiene un orificio de entrada de la bala, si es que hay un orificio de entrada de bala, ¿verdad? De dónde pudo haber venido el golpe, la persona ingirió sustancias o no, ¿verdad? Se hace un examen toxicológico, con el examen de parafina, ¿verdad? Fue una autoeliminación, fue un suicidio o no, cómo está la posición, cómo es la posición del cuerpo, a qué hora pasó el hecho, todo eso, ¿verdad? Son cosas que con las evidencias levantadas de acuerdo a estas medidas técnicas se puede determinar entonces, ¿verdad? Las circunstancias. Bueno, y el criminólogo en estas circunstancias se encuentra con un fenómeno concreto, pero el criminólogo se va a preguntar cómo llega a producirse un fenómeno como este, ¿verdad? ¿Cuáles son las circunstancias de vida de una persona para que llegue a... En realidad, sobre todo, se pregunta desde este punto de vista del autor, ¿verdad? ¿Cómo alguien llega a cometer ese crimen en un contexto como la universidad, por ejemplo, ¿verdad? Pero le interesa en una forma abstracta, no le interesa quién fue, sino le interesan las circunstancias del hecho para entender eso como un fenómeno que sucedió, ¿verdad? Y siempre, siempre, el objetivo va a ser entender para prevenir, ¿verdad? Eso siempre va a ser el objetivo de la criminología. Quiere entender las causas de la criminalidad, quiere entender cuál es la mejor manera de prevenir, de castigar para prevenir, ¿verdad? Esos son los aspectos que le interesan a la criminología.
Y también hay que diferenciar la criminología del derecho penal, ¿verdad? Eso también, digamos, sobre todo en los textos antiguos, se mezclan estos dos conceptos, ¿verdad? Pero yo creo que o sea, es muy clara en realidad la diferencia, ¿verdad? El derecho penal es una ciencia jurídica, o sea, es una rama del derecho, mejor dicho, ¿verdad? Que forma parte de la política criminal para prevenir la criminalidad, ¿verdad? Pero es una ciencia normativa, es una ciencia dogmática que habla de lo abstracto, del plano mental, define conductas, ¿sí? En cambio, la criminología estudia lo que sucede en la realidad, es una ciencia empírica. Contrariamente a una ciencia dogmática como es el derecho penal, la criminología es una ciencia empírica que estudia lo que sucede en la realidad, ¿verdad? Y ambas ciencias, digamos, están muy enlazadas, ¿verdad? Se apoyan mutuamente, digamos. Pero sobre todo, la criminología ayuda al derecho penal a cumplir mejor su función, ¿sí? Diría yo. El derecho penal, entonces, es una ciencia dogmática. Estudia el deber ser, la ciencia, el derecho penal define, por ejemplo, de los delitos. El que matara a otro será castigado, el que causara un daño en otra persona ¿cómo se llama? Queriendo obtener un beneficio, ¿verdad? Define las conductas así de una forma abstracta, define algo que sucede en la realidad, pero lo define a un nivel abstracto. Y en cambio la criminología estudia lo que sucede en la realidad. La criminología estudia, por ejemplo, el homicidio, el que matara a otro, pero estudia los homicidios que suceden en la realidad, ¿verdad? Le interesan las estadísticas, cómo una persona llega a convertirse en homicida, cómo son las víctimas del homicidio típico, así, esas cosas, ¿verdad? Entonces estudia lo que es lo que sucede en la realidad, ¿verdad? Y para el derecho penal, el delito entonces es un fenómeno ideal, ¿verdad? Que definido de alguna manera dentro del derecho penal, y para la criminología el delito es un fenómeno biopsicosocial, un fenómeno que sucede en la realidad, ¿verdad? Y el derecho penal establece las normas para el control de la criminalidad, y la criminología proporciona los conocimientos para que se pueda diseñar estas normas, ¿verdad? Como les decía, sobre todo la criminología jurídica está enfocada en eso. Cómo tiene que estar definidas, cómo tiene que estar diseñado el derecho penal, cómo tienen que ser las sanciones, cómo se tiene que definir para el derecho penal, ¿verdad? Para trabajar de la mejor manera, para cumplir con el objetivo de prevenir la criminalidad. Ambas ciencias tienen el objetivo de prevenir la criminalidad como objetivo último, pero desde diferentes puntos de vista. Bueno, y como les decía, estos son los objetos de estudio de la criminología, ¿sí? El delincuente, el delito, el delincuente, la víctima y el control social. Y básicamente tenemos que encontrar una definición de lo que es el delito para poder estudiar, ¿verdad? O sea, digamos, para que yo pueda tener un objeto de estudio en una ciencia, tengo que saber de qué estoy hablando, qué es lo que quiero estudiar, ¿verdad? Y en criminología para nosotros es insuficiente la definición del derecho penal, ¿sí? Necesitamos más que eso, porque si buscamos una definición normativa, entonces nos encontramos con una definición acá en el Código Penal: el delito es un hecho antijurídico que sea reprochable y reúna en su caso los demás presupuestos de punibilidad. Eso es, digamos, no nos sirve, porque en realidad dice que el delito es lo que se tiene que castigar, ¿verdad? Pero eso no nos ayuda a discriminar en la realidad qué sería un delito para nosotros. Necesitamos un concepto material, como le decimos, ¿sí? Y encontramos con que la criminología estudia el delito desde un punto de vista fáctico, ¿verdad? Estudia lo que sucede en la realidad, estudia hechos,
Y nos encontramos con que el delito es un fenómeno temporal, histórico y circunstancial. Es decir, el delito se produce en un determinado momento, en un determinado lugar, ¿sí? Y en ciertas circunstancias. Y esas circunstancias van cambiando. Necesitamos encontrar un concepto que vaya más allá de las meras legislaciones, ¿sí? Si, por ejemplo, queremos estudiar un fenómeno, puede suceder que en Paraguay ese fenómeno sea punible y en otros lugares no sea punible, ¿sí? Por ejemplo, ¿conocen alguna conducta que es punible en Paraguay y no es punible en otros lugares? El aborto, por ejemplo. Exacto, sí. El aborto, por ejemplo, es una conducta que en Paraguay es punible, ¿verdad? Y en otros países, no sé muy bien cómo es la discusión en Argentina, me parece que se aprobó el aborto en Argentina. Se despenalizó y se reglamentó el aborto en Argentina, ¿verdad? No hace falta ir muy lejos para ver, o sea, prácticamente una conducta que en Paraguay es castigada con cárcel, uno cruza la frontera y ya no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un delito? O sea, significa que si en Argentina ya no es relevante el aborto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos acercarnos? ¿Qué es para nosotros un delito que queremos estudiar, ¿verdad? Por un lado, y también para la criminología es interesante estudiar más allá de ese concreto, ¿verdad? A la criminología le interesan también lo que pasa antes del delito, después del delito, ¿verdad? Son, o sea, las circunstancias y el desarrollo, la evolución de una persona hasta llegar a ese punto, ¿verdad? Todo eso son circunstancias que son interesantes para la criminología. Y estudiamos entonces, eso vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Algunos aspectos, como por ejemplo, la estructura y el movimiento de la criminalidad, cómo va variando la criminalidad, el fenómeno de la criminalidad a lo largo del tiempo, cómo son las tendencias, ¿verdad? No solo también de la criminalidad en sí, sino también, por ejemplo, de la percepción de la ciudadanía, cuál es el nivel de la percepción de seguridad, ¿sí? Esos son elementos, digamos, que se tratan en la criminología. También es interesante para la criminología estudiar el delito, porque el delito es un instrumento de control social. Significa que cuando se comete un delito y eso se identifica como un delito, significa que yo estoy afirmando la norma, ¿sí? El aborto podemos tomar como un ejemplo. El aborto es algo que, digamos, bastante común en la sociedad paraguaya, ¿verdad? Por más que esté castigado y sea un tabú, existe un alto porcentaje digamos, de abortos practicados, ¿verdad? Pero no existen prácticamente procesos sobre eso, ¿verdad? Muy poco existe, sobre todo se procesa a los médicos, ¿verdad? O sea, digamos, es la parte de los que practican aborto, pero casi no existen casos de mujeres procesadas por aborto o hombres, ¿verdad? Que instigan al aborto. Entonces, de alguna manera, cuando se llega a descubrir un caso y a castigar ese caso, se está reafirmando de que eso está prohibido, ¿sí? Podemos también tomar, por ejemplo, el tema de la corrupción, ¿verdad? Que también es algo bastante común. Entonces, la gente no tiene presente que algo está prohibido hasta que se llega a acontecer un delito que se conoce, ¿verdad? Y se asume que eso es un delito y se castiga, y ahí yo estoy, digamos, reafirmando de que uno tiene que cumplir con la norma, ¿sí? Esa sería una función que cumple el delito dentro de la sociedad. Y también un aspecto interesante que se estudia en criminología es lo que recién ya tocamos, los procesos de criminalización y descriminalización, cómo suceden, ¿verdad? Y cómo eso relativiza qué entiendo por delito, ¿sí?
porque existen unas conductas que en los últimos años donde cambió significativamente la evaluación, ¿verdad? Como por ejemplo el aborto, que ya dijimos, ¿no? Que por ejemplo en Argentina fue un delito hasta hace 2, 3 años y hoy ya no es un delito, por ejemplo, ¿verdad? También un ejemplo típico es la eutanasia, ¿sí? Que es, digamos, asistir a una persona para terminar con su vida por su propia voluntad, que es también algo que en Paraguay, por ejemplo, es punible. Tiene que haber circunstancias así muy concretas, muy difíciles de lograr para que un médico, por ejemplo, pueda, digamos, prescindir de prolongar la vida, digamos, ¿no? Creo que se llama homicidio por súplica de la víctima o algo así. Es una figura que está en el Código Penal. Pero muy, muy restringido, ¿sí? Y en otros países, los últimos años, esto se fue regulando, descriminalizando. Cuando hablamos de una criminalización, decimos criminalización cuando hay una conducta que comienza a clasificarse como ilegal, ¿sí? Y descriminalización cuando una conducta que fue ilegal luego llega a ser legal, ¿verdad? Legítima. Entonces la eutanasia también es un ejemplo, ¿verdad? Donde en varios países en los últimos años eso se reguló y ya no es un delito producir la muerte de otra persona. Acabar con la vida de alguien por su propia voluntad ya no es un delito, ¿verdad? La violencia doméstica también es un ejemplo de un proceso en este caso, de criminalización, porque se criminaliza al autor, ¿verdad? O sea, se criminaliza la conducta y el autor de la violencia doméstica se convierte en delincuente, digamos, ¿sí? Es un proceso de criminalización en ese sentido, porque se comienza a castigar y criminalizar ciertas conductas. La comercialización de drogas también es un ejemplo, o también la posesión, ¿verdad?, de ciertas sustancias, donde nos encontramos también hoy en día en un proceso de legalización en algunos países. En Paraguay también se está comenzando a discutir, ¿verdad?, la legalización ¿cómo se llama?, de la producción y de comercialización de cannabis. Estamos acá ante una tendencia de descriminalización. Y también existen otras normas, por ejemplo, las normas sobre vestimenta. Pueden ser conductas, o sea, usar una cierta vestimenta puede ser un delito en algunos países. Estoy pensando sobre todo en los países árabes, ¿verdad?, donde existen normas sobre cómo una persona, las mujeres sobre todo, tienen que vestirse, y donde se criminaliza, inclusive se castiga, ¿verdad?, en las contravenciones a eso. Y las relaciones homosexuales, por ejemplo, también son una conducta que anteriormente era punible, era considerada criminal, y hoy en día cada vez menos, ¿verdad? Existen todavía algunos lugares donde sí, pero en general ya no son conductas criminales, ¿verdad? Entonces, realmente no podemos decir un delito es lo que es un delito hoy definido por la ley, ¿verdad? Sino hay constantes cambios, y la conducta de la persona y el efecto que tiene y las causas no van cambiando porque de un día para otro hay una ley, ¿verdad? La violencia doméstica existía antes, existe ahora, y nos interesa, o sea, el fenómeno social era el mismo antes, ¿verdad? Lo mismo el aborto, ¿verdad? Las causas son las mismas, entonces no vamos a dejar de estudiar eso porque ya no es delito hoy, ¿verdad? Así que bueno, ¿cómo entonces nos acercamos al delito? ¿Qué consideramos un delito? ¿Verdad? Y acá entonces la criminología se sirve de la sociología, ¿verdad? Y define el delito como como desviación, ¿verdad? Y hablamos de que el delito es una acción que se aparta. El delito es una acción que se aparta fuertemente de los patrones colectivos de conducta y a la cual respondemos con medidas de castigo, ¿verdad? Y esto abarca mucho
una gama mucho más amplia de conductas, ¿verdad? Todo lo que se aparta de los patrones de conducta, y estamos hablando de patrones de conducta, pueden ser legales, pero también sociales, ¿verdad? Entonces, los patrones de conducta son las normas que la sociedad tiene en común, ¿verdad? Pero no necesariamente tienen que estar escritos en el Código Penal. Entonces, bueno, digamos, la desviación se puede también analizar desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Podemos hablar de que una desviación, un comportamiento desviado puede ser por una cuestión estadística, es decir, una desviación es lo que hace la minoría, ¿verdad? Podría ser una respuesta, pero en realidad no necesariamente coincide la normalidad estadística con la normalidad psicológica, ¿verdad? Es decir, hay cosas que son comunes en Paraguay, por ejemplo, pero no por eso son normales y no por eso no son desviados, ¿verdad? Se puede otra vez pensar en el tema de la violencia doméstica, es un buen ejemplo, ¿verdad? Porque es un tema, fue mucho tiempo un tabú, sigue siendo un tabú, es algo que existe en todas las clases sociales, en toda la sociedad, ¿verdad? Y es algo que se está comenzando a trabajar más seriamente, pero estadísticamente la violencia doméstica es algo prácticamente normal, ¿verdad? Pero por eso no vamos a dejar de ver eso como una desviación, ¿verdad? Bueno, también existe el enfoque de decir desviación es lo que es enfermo, lo que es patológico, pero no existe realmente una definición de lo que sería patológico, entonces tampoco sirve, ¿verdad? Y según la visión funcionalista, el delito sería la conducta que no es funcional para la sociedad, es decir, es una conducta que amenaza la estabilidad de la sociedad, ¿verdad? Porque las normas que tenemos como sociedad están ahí para que funcionemos, para que funcione la sociedad, ¿verdad? Para que podamos convivir pacíficamente. Y recrearnos, ¿verdad? Entonces, si hay conductas que no son funcionales a eso, que perjudican ese proceso, eso sería una desviación, ¿verdad? Y también tenemos la interpretación de lo que se llama el interaccionismo simbólico, que es que la desviación recién se produce cuando los otros lo ven como una desviación, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy sola en una isla, no estoy rodeada de otras personas, ni tampoco hay propiedad de otras personas, yo no puedo cometer un delito, porque a mí misma, si me perjudico, no, eso no es punible. Yo me puedo perjudicar todo lo que quiera, ¿verdad? Recién cuando hay otra persona en la isla conmigo que ve que estoy haciendo algo que está mal y que castiga eso, ¿verdad? Por lo menos ve y dice, eso está mal, eso no se hace. Ahí recién se produce una desviación, digamos, ¿no? Pero bueno, son conceptos así como para darles un pantallazo inicial, que luego vamos a ir más a fondo en las diferentes teorías criminológicas, porque justamente se basa en estos conceptos, ¿verdad? Bueno, y los otros objetos de estudio de la criminología, entonces, aparte del delito, que decíamos que el delito para la criminología es una conducta desviada, ¿verdad? Sea punible o no, eso no importa. Por ejemplo, una conducta desviada que podría interesar a la criminología sería el abuso de sustancias, ¿verdad? Drogas, todo lo que sean drogas sociales también. O sea, en este caso, por ejemplo, el abuso del alcohol y las consecuencias que tiene la evolución, en la biografía de las personas, ¿verdad? O el uso de sustancias a temprana edad, por ejemplo, ¿verdad? Eso no es una conducta punible, pero nos interesa porque es una desviación y, bueno, y las consecuencias que tiene. Y los otros objetos de estudio son, entonces, aparte del delito, el delincuente, ¿verdad? La persona desviada que comete los hechos desviados es otro objeto de estudio y, por supuesto, para saber quién es un delincuente tenemos que primero saber qué es el delito, ¿verdad? Esto sería un objeto de estudio y también la víctima, ¿verdad?
que hace relativamente poco tiempo está recién, digamos, cobrando importancia dentro de la criminología, porque realmente el derecho penal o, digamos, el Estado lo que hizo en algún momento fue sacarle a la víctima el derecho de vengarse. Anteriormente el impulso de la venganza se podía, digamos, seguir y vengarse. Una persona, la víctima, se vengaba directamente del autor, ¿verdad? Y luego eso se le sustrajo a la víctima, lo tomó el Estado con el proceso penal. Y ahora hay un movimiento, ¿verdad? Una tendencia a darle cada vez más peso a la víctima. Tiene inclusive posibilidades de intervenir en el proceso penal, ¿verdad? A través de las figuras que acá menciono, ¿verdad? Como por ejemplo la querella adhesiva, ¿verdad? Le da una participación a la víctima. ¿Y por qué es importante el estudio de la víctima? Por supuesto, desde un punto de vista de derecho, ¿verdad? O sea, la víctima tiene que ser sujeto de derecho y de protección por parte del Estado, ¿verdad? Porque con que se le castiga al autor, todavía no se le reparó a la víctima, ¿verdad? Lo que sufrió. Y porque también se descubrió que existe una relación importante entre la víctima y, o sea, que es importante la relación de víctima y victimario y los procesos de victimización. ¿Qué significa eso? Que existe, así como existen ciertos perfiles de delincuentes, por ejemplo, podríamos decir, ¿verdad? Si la causa de la delincuencia es, por ejemplo, la falta de afecto y reglas en el hogar, les pongo un así ejemplo X, ¿no? Según alguna teoría. Entonces, eso sería una causa de la criminalidad, ¿verdad? Pero también puedo identificar ciertos perfiles y causas de las víctimas. Así como existe un perfil de autor, de delincuente, también existe perfil de víctima. No en todos los casos, pero en muchos casos, ¿verdad? También existe se puede estudiar el proceso de victimización y la relación entre víctima y autor, ¿verdad? ¿Y para qué queremos estudiar eso? Para la prevención. Así como en el otro caso, así como quiero actuar sobre las causas de la delincuencia, también quiero actuar sobre las causas de la victimización, digamos, ¿sí? Entonces existe ese enfoque dentro de la criminología de estudiar también cuáles son los procesos de victimización y por ende después poder también trabajar sobre eso y bueno, mejorar las condiciones de vida, ¿verdad? Mejorar las perspectivas para unas potenciales víctimas, digamos. Porque también la víctima es un agente de control social, porque la víctima, al realizar una denuncia, por ejemplo, hace que se descubra un delito y que se pueda evitar futuros delitos. Bueno, y este es el último objeto de estudio de la criminología, el control social, que es el conjunto de las normas, el conjunto del mecanismo, los mecanismos que se utilizan para que los individuos cumplan con las normas, para someterles a pautas y modelos de grupo. Son entonces los mecanismos que se usan para que los individuos cumplan con la norma, con las normas sociales y normas legales. Esto les voy a pedir que revisen en la plataforma. Voy a poner un ejercicio para esto específicamente, ¿sí? Porque ya no nos da el tiempo para hablar sobre esto. Bien. Tenemos acá también más adelante una autoevaluación que pueden usar que, digamos, les sirve para tener una idea sobre el enfoque de evaluación, ¿sí? Sobre todo por eso está, cuáles son los temas relevantes. Y, bueno, entonces, brevemente, el control social se ejerce entonces para lograr que los individuos se comporten según las normas, ¿sí? Y tenemos 3 sistemas normativos dentro de la sociedad.
toda nuestra conducta se rige por estos tres sistemas normativos, ¿sí? Están las normas morales, que son las normas internas de la persona, que las normas que nosotros, cada uno se pone, son internas, son individuales, y también si yo no cumplo con mis propias normas morales, el castigo digamos, el castigo que sufro es también interno y propio, ¿verdad? Porque si yo tengo una norma moral y no cumplo con esa norma, yo me siento mal, ¿verdad? Puedo tener remordimiento, por ejemplo, ¿verdad? Pero es una sanción interna. En cambio, en las normas sociales son normas externas, son los usos y las costumbres de la sociedad, como por ejemplo las normas de vestimenta, las normas de etiqueta, que se saluda cuando se llega a un lugar, que no hablar cuando el otro habla, no, ¿cómo se llama? Por ejemplo, una norma social es no meterse en la vida de los demás, así activamente, digamos, ¿verdad? Entonces, hilando con el tema de la violencia doméstica, por ejemplo, tenemos una norma social que dice que si en otra familia hay problemas, uno no tiene que meterse, ¿verdad? Es una norma social, ¿verdad? Me parece, o no estoy equivocada. Yo por lo menos lo veo así. Pero hay una tendencia también a intervenir más, ¿no? Bueno, pero entonces existen las normas sociales, que son usos y costumbres, y cuando no se cumple con esas normas, existen también sanciones, castigos, ¿verdad? Pero son sanciones también sociales, informales, ¿verdad? Como por ejemplo una desaprobación, la exclusión del grupo, la discriminación, el chisme, ¿verdad? Son algunos castigos que sufrimos si no cumplimos con las normas sociales, ¿verdad? Por ejemplo, acá en la facultad siempre sirve el ejemplo de la vestimenta. Si una persona viene a la clase, por ejemplo, con smoking, o una mujer viene con vestido de gala largo y peinado y maquillada, ¿verdad? En un contexto puede estar bien, pero en el contexto de la universidad, la norma de vestimenta es vestirse de forma sobria, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar probablemente si alguien viene vestido así de una forma inadecuada a la facultad? Va a tener un Probablemente se reproche van a apartar, sí. va a tener un reproche de los compañeros, de la parte directiva. Sí, puede ser que le llamen la atención, ¿verdad? Eso ya sería también una sanción, pero primero todos le van a mirar mal, ¿verdad? Se van a mirar entre ellos los compañeros, se van a reír, no le van a hablar probablemente, ¿verdad? Eso. Y también podemos aplicar lo mismo acá, ¿verdad? En el aula virtual, por ejemplo, si alguien está en la pileta tomando tereré y prende la cámara, también va a pasar eso, decir, ¿qué le pasa a este? Como, en realidad, digamos, no es algo que perjudica a nadie, ¿verdad? Pero es algo que llama la atención. Las normas sociales dicen que uno no sale así, ¿verdad? Entonces, también ahí, ¿verdad? Va a haber una cierta desaprobación. Bueno, y finalmente tenemos las normas legales, que son las formalmente establecidas, ¿verdad? Como las leyes, la Constitución Nacional, los contratos, las resoluciones administrativas, los reglamentos internos, todo lo que esté formalmente establecido son las normas legales, ¿verdad? Y en este caso también las sanciones están previstas formalmente dentro de esas normas, ¿verdad? Como por ejemplo, qué sé yo, una multa, o si no se cumple con las normas establecidas en un contrato, entonces yo pierdo el derecho a la contraprestación, o puedo también sufrir una multa, ¿verdad? Esas serían entonces las normas legales. Estos son los sistemas normativos que rigen nuestra conducta, y para la criminología son interesantes las desviaciones de las normas legales, pero también de las normas sociales, ¿sí? Y es un poco, se estira un poco ese concepto, ¿verdad? Que es que nos interesa, ¿verdad? No es solamente lo definido en el Código Penal, sino va más allá de eso. Y así, hasta acá. Vamos a retomar acá en la próxima clase. No sé si tienen alguna pregunta, un comentario.
Voy a salir de mi presentación. Yo estaba compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Y ahora cómo hago para salir? Déjalo. Sí, profe, el tema del día, ¿cuál sería? El tema del día es la unidad 1 del programa, ¿verdad? Introducción a la criminología, definiciones, objetos de estudio, la primera parte del programa. Ok, gracias, profe. Bueno. Así. Si no tienen ninguna consulta, bueno, voy a tratar de mirar 2 o 3 veces por semana el foro de consulta si es que tienen ahí alguna pregunta, ¿verdad? Si no, acá el trabajo de investigación ya tienen las instrucciones en la plataforma y sería importante que vayamos viendo los temas, ¿verdad? O sea, ¿qué investigación eligen para el trabajo? Eso lo podemos ir conversando, me pueden contactar por la plataforma o acá también, de repente después de la clase podemos quedarnos a hablar un poco. Les puse un enlace ahí en las instrucciones con un portal que tiene publicaciones criminológicas. Pueden usar eso, pueden ir buscando ahí, ¿verdad? Pero lo interesante sería que investiguen sobre un tema que les interesa realmente, ¿verdad? Una investigación criminológica sobre un tema que les interese, una encuesta o un experimento, algo, ¿verdad? Y explicar la metodología que se usa. Tiene que ser una publicación científica mínimamente que explique cómo se hizo la investigación, ¿sí? O sea, solo los resultados de una encuesta sin el trasfondo, por ejemplo, no nos va a servir para el trabajo. Bueno, ok. Si no hay ninguna consulta, ningún comentario, entonces terminamos por hoy y nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Gracias, profesora. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches, que descansen. Buenas noches, hasta luego. Gracias, profe.